¿Es una radio de internet esta? Porque estaba recién con el Es una radio TV por internet, porque me está preguntando Marcela Quintar, y vale la pregunta a Marcela Quintar, que es abogada, a un año de la promulgación del Código Civil, del nuevo Código Civil. ¿Qué evaluación haces? Y parto de una base, más allá de la experiencia personal. Eugenio Semino, en este programa, Mañana, Tarde y Noche, que es el ombudsman de la tercera edad, hace 25 años, a una pregunta mía, dijo que había muchos elementos a tomar en consideración porque jubilados, pensionados y retirados no estaban, muchos de ellos, en condiciones de pagar, a partir del nuevo Código Civil, todo lo que pasaba en el condominio de la propiedad que ellos tenían en los edificios en propiedad horizontal. La abogada Marcela Quintar, ¿qué tiene para decir a eso? Bueno, yo me dirá que soy un poco reiterativa y siempre lo corrijo, Arturo, pero no es fácil este tema en el sentido que hemos estado muy bombardeados mediáticamente. Ya ahora, a partir del nuevo código y con la derogación de la ley de propiedad horizontal de Perón, no se puede hablar más de condominio, porque no existe más el derecho de condominio. Bueno, ¿cómo se denomina hoy? Quiero aclarar eso porque es muy importante saber qué derechos teníamos y qué derechos tenemos ahora. El derecho de condominio es un derecho real y el derecho de dominio también, que se tiene sobre las cosas. Esos derechos reales son derechos muy importantes en el derecho positivo, que el derecho positivo es el derecho escrito, son las leyes que sanciona el Congreso en general, y los derechos reales son los que se llaman derechos de orden público. Y en nuestro país el legislador, por la importancia que tienen en la paz social, creyó conveniente fíjese lo importante que son números clausus, es decir, se legisla el derecho de dominio, el derecho de condominio, que es el mismo, pero es cuando son varias personas que lo tienen, el usufructo, están numerados y están regulados, es decir, se regulan los atributos que tienen esos derechos. Por ejemplo, en el dominio y condominio es el que son perpetuos. Una vez que uno tiene el dominio o el condominio es perpetuo, para siempre, es imprescriptible, es excluyente, es decir, que mi derecho es directo con la cosa y excluye a cualquier otra persona, terceros, el Estado o los otros condóminos. Todo el mundo tiene que respetar ese derecho que es la relación directa que tengo yo con una cosa. Eso ya desapareció entonces con la nueva legislación y con la derogación de la ley de Perón. Ahora somos un consorcio. ¿Qué es un consorcio? Un consorcio es una entidad jurídica, una asociación de bien colectivo que tiene una personalidad jurídica diferente a los que eran los antiguos titulares de dominio individuales. Entonces, antes tenían derechos sobre el edificio, convergían derechos individuales, era como si hubiera diferentes casitas. Había dos objetos de derecho. Porque el edificio estaba dividido jurídicamente en dos objetos de derecho. El objeto donde se tenía el dominio, que era la unidad funcional, y el objeto de derecho en el cual se tenía el condominio, que eran las partes comunes del inmueble. Entonces, ¿qué constituía la unidad funcional? Los muros y las cañerías que distribuían líquidos o energía adentro de la unidad funcional o evacuaban líquidos. Y eran comunes nada más que los caños maestros, principales o troncales. Esa es la base de la ley de Perón, de la ley de propiedad horizontal. Es decir... ¿De qué año tenía Perón esa ley? De 1948. Entonces,
estaba perfectamente incorporado al Código Civil, es decir, era una institución que se manejaba con las instituciones del Código Civil, todo estaba regulado. Ahora, lo que se llamaba administrador, digamos vulgarmente, era el gestionario, era el que realizaba tareas administrativas, como era recolectar el dinero para pagar la electricidad, el gas, lo que se denominaban expensas comunes. Ese administrador, que si no tenía otro estatus jurídico, la ley decía que era un mandatario es es una de las partes en un contrato de mandato, que es un contrato personal. Al ser un contrato personal, el contrato, las partes lo hacen, lo redactan como quieren. No es como el derecho de dominio y condominio, que uno no puede hacer lo que quiere, porque la ley es la que regula y es de orden público esa ley. Uh-huh. Entonces, ese administrador que se le decía administrador, tenía nada más que una relación personal con los condóminos y de ninguna manera tenía absolutamente ningún derecho sobre el edificio. Es decir, no tenía ningún derecho con la cosa, ningún derecho real. Ahora, entonces, se pasó a un sistema asociativo que es completamente diferente. Está formado por los titulares de unidades funcionales, pero se cambió también el concepto de unidad funcional. Antes la unidad funcional era los muros y las cañerías, porque el dominio y el condominio es sobre cosas materiales, y el administrador nunca podía interferir, ni tampoco una persona jurídica, porque la relación era excluyente. Ahora, los titulares de las unidades funcionales, que ya no son más titulares de dominio, son obligadamente parte de una asociación, y esa asociación tiene órganos que son el administrador, la asamblea, y el administrador es un extraño que aparece y se incrusta, y ahora él, al ser parte de ese órgano asociativo, de esa asociación, tiene derechos sobre el inmueble, y más aún, es el único a tener derechos, porque en tanto que administrador es el encargado de decidir todo lo relativo a mantener en buen estado, a conservar el edificio y muchas más cosas que después, si quiere, la podemos ampliar. Eso sería la diferencia. Acá estamos hablando con la ley de Perón de derechos individuales. ¿Qué quiere decir en la práctica? En la práctica quiere decir que el que administra son los condóminos. ¿Cómo administran? Reuniéndose en una asamblea y tomando ellos las decisiones. ¿Cómo toman la decisión? De acuerdo a lo que está estipulado en el decreto que reglamentó la ley, que dice que había que hacer un reglamento de propiedad y administración, de copropiedad y administración. Entonces, cada edificio tiene un reglamento de copropiedad y administración que dice, bueno, tiene que haber tal quórum para tomar tal decisión. Estipula una serie de pautas, eso incluso se puede cambiar siempre y cuando no afecte el orden público. Entonces, en las asambleas hay que regirse por el reglamento de copropiedad cuando los condóminos toman decisiones en relación a la administración. Ahora, ya como no hay más condóminos, no pueden ellos administrar la cosa. Ahora somos simplemente miembros de una asociación de bien colectivo que tiene un órgano de administración, al cual ese órgano de administración no está vinculado por un reglamento de copropiedad y administración. Existe, porque han querido ir a hacer trampa, un reglamento que en el código nuevo se llama reglamento de administración.
ya no es de copropiedad y administración. No, ahora se llama, Reglamento de Propiedad Horizontal. Esto, ¿por qué trajimos a colación? La pregunta con la cual usted empezó, ¿cuál era? Te planteé lo del condominio. ¿Qué pasa con lo que sucede fuera del departamento? El propietario del departamento tiene decisión si le ponen una garita de seguridad y va a tener que pagar los propietarios a esa garita de seguridad según el Código Civil. Claro. Que tiene promulgado hace ya un año. Claro, lo que tiene que quedar claro es que antes, justamente, como eran derechos individuales, si alguien vulneraba mi derecho de dominio, como es el caso típico que se daba, que al ser titular de dominio uno tiene derechos, por supuesto, pero también tiene obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Pagar, ¿no es cierto?, sus propios gastos. Fueron los administradores, este lobby, introduciendo la idea, avalada por Hayton de Nolasco, que escribió un libro sobre eso, de decir que todas las cañerías eran comunes. Allí se está violando el derecho de dominio de los, demos mi caso, soy titular de dominio y tengo que pagar los arreglos que se hacen en lo de Juanita, en lo de Teresita, en lo de Pedrito, y en vez de pagar 50 pesos de expensas, pago 100. Y además es el administrador que lo decide, no puedo elegir yo los profesionales, ni un presupuesto, ni nada. Entonces está afectando mi derecho de dominio. Es decir, a partir del nuevo Código Civil, el propietario perdió el derecho a tomar decisiones sobre el espacio que no es su departamento. Claro, perdió el derecho a tomar decisiones y perdió todo derecho individual. Porque lo que se construyó ahora es, cuando la gente agarra el código, se habla de partes privativas y de partes comunes, pero no a dominio y condominio. Se tiene el uso de un volumen de aire, que ese uso puede ser de partes privativas, pero el uso nada más, o puede ser en las partes comunes, pero siempre refiriéndonos al uso. ¿Eso en qué redunda? En la administración también, porque justamente si yo no soy dueña, no puedo administrar, no puedo decidir con quién voy a pintar, si es que voy a hacer trabajos o no voy a hacer trabajos. Ya no existe más el derecho individual, porque desapareció el dominio y el condominio. Antes, por ejemplo, de acuerdo a la ley, si el mandatario se excedía en los límites de lo que era el mandato, que era lo decidido en la asamblea de condóminos, cualquier condómino o domino, porque esos dos derechos en propiedad horizontal, el principal es el de dominio, titular de dominio de su unidad principal, y el accesorio es el de condominio, cualquiera que fuera dirigente o que le interese podía ir a la justicia y decir: no cumplió con los términos del mandato, se excedió, me está violando mis derechos, y el juez obligadamente, si aplica la ley, lo tenía que sacar. No es una cuestión que quisieron poco a poco imponer con la cuestión de que la asamblea es soberana. La asamblea de un edificio, que es una reunión de condóminos, está en las antípodas de lo que es algo soberano. Se dice en derecho que alguien es soberano, que es soberano un Estado, por ejemplo, que no tiene obligación de someterse a ninguna jurisdicción. Se empezó a decir también de las sociedades, que en las asambleas eran soberanas porque es el lugar donde se forma la voluntad de ese ente jurídico.
Entonces es lo que poco a poco la gente del lobby, escribiendo en los diarios, en las radios, en muchos medios de comunicación, se llegó a creer que la Asamblea podía decidir que los caños eran todos comunes. Y de ninguna forma puede ser eso porque se afecta el derecho de dominio, de hacer pagar a una persona gastos que no le corresponden nada más que al que es dueño de dominio. No por el hecho de vivir en un edificio estamos todos juntos y revueltos. Estaba perfectamente legislado la manera en que se tenían que conducir y siempre respetando las leyes de orden público. Eso no es porque lo dice Marcela Quintar, eso es porque lo dice la ley. Y esta ley de propiedad horizontal fue, no sé si lo dije la vez pasada, pero no está mal recalcarlo, ampliamente discutida y pensada en el Congreso de la Nación. Y en los debates está claramente escrito por diferentes personas que intervinieron que se aplicaba el derecho de dominio, se tenía, como se dice, la plena in res potestat, es decir, el derecho más absoluto sobre una cosa, pero aplicándolo al criterio de funcionalidad. Es decir, dos características tenían que tener los departamentos que están en el edificio, es tener una salida a la calle, al espacio público, y tener independencia funcional. Cosa que ahora se ha ido realmente a lo contrario para poder justamente, no es solamente una cuestión patrimonial, sino que va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá. Estamos en Mañana, Tarde y Noche, como desde febrero de 1984, en la búsqueda de coincidencias y contrastes del pasado y del presente, programa que comenzó en febrero de 1984, cuando estaba Daniel Divisky al frente de LR3 Radio Belgrano Estatal, la M950. Estamos con la abogada Marcela Quintar y vuelvo sobre lo planteado. El propietario, a partir del nuevo Código Civil, abogada Marcela Quintar, ¿sabe todos los derechos que perdió? No, justamente es interesante la pregunta, porque primero acá me gustaría hablar estuve escuchando la entrevista que usted me hizo en la radio Sentidos, y me decía usted, ¿cómo llegamos a esto? Una de las primeras cosas que se hicieron es hacer olvidar a la gente el derecho que tenía. Por eso a mí me gusta cada vez que empiezo a hablar del tema, hacerle ver y recordarle a la gente que ellos tenían el mejor derecho, el más pleno, el máximo derecho que se puede tener sobre una cosa. Es decir, ese derecho no se podía de ninguna manera, esa ley, actualizar ni mejorar. Porque en el derecho positivo, que derecho positivo, como lo dije, es el derecho escrito, era el mejor derecho, no era mejorable. Entonces, había que esconder eso, y los que estaban interesados en que no tengamos esos derechos para hacer que ellos, darnos un derecho como el de ahora, que es nada más que ilusión, porque no manejamos absolutamente nada, partieron de una tabla rasa, tabula rasa. Lo lograron porque se promulgó. Lo lograron. Hace un año. Lo lograron, pero bueno, no es tan así tampoco. Porque la verdad siempre triunfa, y hoy estaba escuchando así rápidamente, pasé y escuché en sesgo, estaba hablando el abogado Lipera, que es un miembro del Colegio de Abogados de la ciudad. Guillermo Lipera. Claro, no del colegio público. Entonces él dijo, en derecho,
no se puede inventar. No podemos hacerle decir al derecho que algo es cuadrado cuando es redondo. El derecho es sentido común. Entonces ahora esta gente que viene trabajando desde hace tiempo en revertir esta situación y, como ellos dicen, cambiar el paradigma, se enfrentan a algo que no es tan fácil. Y un poco como decía Napoleón, ¿no? Yo de verdad que como sé la gravedad de lo que han hecho y de lo que están haciendo, sufro día a día el hostigamiento, pero dentro de todo, como decía Napoleón, porque me digo, ¿cómo puede ser que estemos soportando todo esto? Y me parece irreal. Pero decía Napoleón que cuando el enemigo está actuando mal hay que dejarlo. Hay que dejarlo, porque además se engolosinaron, se cebaron. Pero no le es fácil. Usted me preguntaba en la última entrevista en Radio Sentidos, pero sí, la ley está, usted está hablando de lo que fue ahora la ley, y yo hoy estuve escuchando la entrevista y justamente era cuando usted me hablaba del Consejo de la Propiedad Horizontal que fue sancionado por la legislatura en diciembre del año pasado. Siempre yo me estuve fijando en mi investigación, todas las leyes que hacen inconstitucionales en Cava son a fin de año, en diciembre. Sí, una mezcla de cientos y cientos de claro, leyes. Medio a libro cerrado y ahí salen. Pero... ley que se modificó. No, no se modificó, se derogó totalmente. Pero yo me acuerdo que cuando usted me hablaba, no es que me acuerde, lo escuché hoy de nuevo a la entrevista y... me toma lecciones, doctora. No, para acordarme, para no volver a repetir lo mismo. No, y, pero no importa. Me pongo un poco en el... repitamos. No. Usted... Yo le dije a la pregunta de lo que usted hablaba, yo dije, se hizo mucha publicidad de esto. Se habló en todos los medios de la ley de consejo, mucho más que del Código Civil, nadie dijo nada. Y lo que permitió que se haga esta ley del Consejo de Propiedad Horizontal, lo que le abrió la puerta fue la reforma del Código Civil. Claro. Pero dándole un poquitito de publicidad, se encontraron con que la gente reaccionó de alguna manera. Es decir, la ley puede decir mucho, pero si van a seguir avanzando, pero siempre en la oscuridad, en el fraude. Cuando anuncian las cosas claramente, no funcionan. ¿Cómo puede ser que se haya votado por unanimidad la ley del Consejo de Propiedad Horizontal? En la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la ciudad autónoma. Por unanimidad. Bueno, por unanimidad porque fueron los que votaron, porque hubieron 2 abstenciones. Sí, 2. Fueron las de Gustavo Vera y la otra persona no me acuerdo en este momento de qué partido. Y la autoría es de un Frente para la Victoria. Sí, un señor... mandato cumplido. Muñoz. Sí. Que ese grupito de gente de Cava ahora está en defensa del consumidor o en defensa del inquilino. Ellos, hay un lobby que llaman los del mundo consorcial, con Abrevaya, con Teresa Villanueva, Loisi, lo que montaron ellos, las propias asociaciones de defensa del consorcista, porque al partir de una tabla rasa, para ellos no teníamos ningún derecho y eso tenían que informarlo todo el tiempo a la gente, que en realidad el que tenía ellos ya tenían el dibujo hecho. Consorcio, administrador. Entonces, poco a poco tenían que avanzar sobre ese dibujo, darle de alguna manera visibilidad. Y eso se hizo
porque yo dije una vez, acá hay nombres y apellidos, pero ya que usted me da la oportunidad de charlar, vamos a ir dando nombres y apellidos, porque lo importante de esto no es tampoco que se derogue y acá no pasó nada. Hay que ver justamente por qué llegamos a esto y quiénes están en estas cosillas. El administrador de alguna manera quería meterle mano a los edificios, el mandatario. Entonces, en el 2002, un señor que ahora aparece muy bonito, muy gentil en todos los medios de Clarín, ¿no es cierto?, es el señor Fernández, Alberto Fernández. Él fue el que diseñó la ley de administrador de consorcios, no sé si se lo comenté a usted sí. la última vez, con una amiguita de vudú que le decían la diputada Hot. Y bueno, eso se aprobó, pero de manera inmediata, digamos. Cuando Alberto Fernández era legislador de la ciudad. Pero casi de manera inmediata pasó a ser el jefe de gabinete de Kirchner. Entonces, Alberto Fernández, recordemos, era legislador del partido de Cavallo, de Domingo Felipe Cavallo, en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y es el cuñado de Ibarra, que fue el que promulgó la ley. En ese momento. Claro, una ley completamente inconstitucional, porque si bien la provincia, y está bien que hablemos ahora de la ley esta, porque al haberse derogado totalmente, que ya hablaremos a lo que enfocaba, ¿no es cierto?, la ley de Consejo de la Propiedad Horizontal, ahora tratan de replegarse sobre la ley de administrador de consorcios que la derogaba el Consejo de Administración de Propiedad Horizontal. La ciudad de Buenos Aires tiene facultad para reglamentar actividades o profesiones, entonces se fundó en eso para hacer esa ley. Puede hacerlo, indudablemente, puede decir que el mandatario tiene que tener título secundario, o que tiene que ser argentino, no sé, lo que se le ocurra, pero de ninguna manera tenía derecho para entrar en la estructura de un derecho real, que justamente por ser un derecho real es de orden público y la obligación del Estado es respetarla. Él le sacó a los titulares individuales de dominio, le sacó la facultad de administrar su propio bien libremente, porque pusieron en la ley que había que estar registrado, que además la función del administrador era mantener y conservar el edificio. No, todo eso son derechos del domino, que es a la vez condómino. De ninguna manera, pero fue una ley que le daba visibilidad en el paisaje jurídico argentino a esta figura de administrador. De consorcio, porque además el consorcio no existía, eran derechos individuales, como yo lo dije recién. Y ya lo digo, no es una opinión mía, lo dice la ley, y la ley de propiedad horizontal es una ley que es clara y precisa, que no necesita interpretarse ni analógicamente ni doctrinariamente, porque a la primer leída todo el mundo la entiende. Y además están los debates del Congreso que explican qué era realmente el derecho de dominio y de condominio. Porque también existió un proyecto justamente de que haya una asociación por 99 años, como existe en Inglaterra, en Estados Unidos y demás. Pero eso desde el principio. Entonces, la ley de registro de administración, fíjese, Alberto Fernández enseguidita pasó a ser jefe de gabinete de Kirchner. Y esto ya lo tenían, y enseguida Kirchner la puso a Hayton de Nolasco en la Corte Suprema, y Hayton de Nolasco es empleada de los administradores, porque ella en su libro que escribió de propiedad horizontal, habla todo el tiempo de consorcistas, de administradores de consorcios, de que uno puede poner en el reglamento de copropiedad que las cañerías son comunes. Eso es realmente ir contra la Constitución, contra las leyes de la nación, y lo decía una camarista o una jueza de primera instancia en ese momento,
que después fue camarista. Entonces, esta mujer ha sido rápidamente promocionada porque ya cuando Kirchner la puso como presidenta de la Corte, rápidamente se organizó el Poder Judicial para desconocer los derechos individuales. Y realmente ha sido crónica de una muerte anunciada. Por eso después Cristina Kirchner o Cristina Fernández rápidamente, ¿no es cierto?, antes de irse trató de que se sancione el Código Civil. Ahora. Y lo lograron. Claro, lo lograron, pero fíjese, Arturo, ese Código Civil hace tiempo que lo querían hacer en la reforma. ¿Y por qué se quería hacer? Justamente para la única gran reforma que hizo, que tuvo ese código, fue la desaparición de los derechos individuales, el robo de nuestra propiedad. Esa ley no se podía discutir en el Congreso, la ley de propiedad horizontal, porque como ya le dije, era inmejorable. Otorgaba los derechos máximos que podía aspirar un ciudadano. Entonces había que esconderla en un conjunto de leyes. ¿De qué manera, como se dice, se esconde un elefante? Poniendo muchos elefantes. Entonces ya lo había preparado Alterini. Y bueno, todo esto también está hecho, trabajaron con varios frentes, ¿no es cierto? La corrupción de la academia, de todas las facultades, el colegio de escribanos, el colegio de abogados, todo el mundo, ¿no es cierto?, no dice nada, muchos porque no saben, porque se han ocupado de otras cosas y como yo nunca iban a pensar de que se podía tocar a un derecho fundamental. Se llaman derechos fundamentales porque están en la ley fundamental, que es la Constitución Nacional. Está garantizado por la Constitución Nacional el derecho de propiedad. Entonces, se esconde y nadie dice nada porque todos los que saben de estos, el silencio fue comprado. Y además han prestado la pluma, ¿no es cierto?, para ir avanzando sobre estos derechos individuales. Esto es Mañana, Tarde y Noche, de lunes a viernes a la hora 15 por www.ucrweb.com.ar. Se repite a la hora 13 también de lunes a viernes. Mañana, Tarde y Noche está desde febrero de 1984 en la búsqueda de coincidencias y contrastes del pasado y del presente. De lunes a viernes a la hora 8 por la FM 91.9 de Roteco Radio, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. También se emite de lunes a viernes a la 1 del mediodía en www.radiosentidos.com.ar y en programación diferenciada por la M690 K24 en radio, además de otras emisoras de AM y de FM de provincia. En esta búsqueda de coincidencias y contrastes del pasado y del presente con la producción periodística de Hernán D'Angelo, Mañana, Tarde y Noche viene desarrollando, tocando, aportando distintos testimonios, distintos aportes de todo orden desde hace 3 años sobre el tema de la reforma del Código Civil. Y son 2.671 artículos que se promulgaron ya hace un año, está en vigencia, y muchos de los propietarios quizás se enteran en este momento porque lo estamos desarrollando una vez más también con la abogada Marcela Quintar. ¿Cuál es su Facebook, abogada? Defendamos nuestra propiedad. Defendamos nuestra propiedad. Y esto también vale para tener presente que presentaste un amparo, ¿cómo es? Desarrollalo. Sí. Bueno, si puedo también decir, ya que me dio la oportunidad de presentar la página de Facebook, sí. También pueden buscar en YouTube Marcela Quintar, y ahí están las entrevistas que usted me ha hecho y otro de sus colegas.
donde yo explico un poco todo esto, y es bueno escucharlo, sobre todo para conocer los derechos. Si uno no conoce sus derechos, puede dejarse despojar de manera a la manera de una oveja, digamos, tranquilitos. Al contrario, si la gente lo sabe, como pasó cuando anunciaron lo del Consejo de la Propiedad Horizontal, la gente reacciona, ¿no es cierto? Sí, yo en realidad he venido haciendo cosas desde que vi lo del proyecto violatorio y confiscatorio de nuestros derechos individuales, y sin mucho resultado. He pedido hasta juicio político en la Cámara de Diputados para la señora Hayton, pero como no están obligados aparentemente, y en ese momento la que estaba encargada, creo, de esa comisión de juicio político era Carrió, Elisa Carrió, que después me enteré, ella trabaja para el lobby también. Entonces no tenía ningún interés, ¿no es cierto?, de que se sepa todo eso, porque ella iba a caer en la tendida también. Elisa Carrió, no sé si se lo dije a usted, ella presentó un proyecto, varios proyectos en el espacio que ella estaba, creo que Abrevaya estaba con ella. Y después se abrió. Sí, pero Abrevaya presentaron la ley. Sergio Abrevaya. Sergio Abrevaya, que trabaja mucho en Cava porque fue presidente del Consejo Económico y Social, prepara a la gente en las comisiones que crearon oficiales de consorcios. Bueno, es un activo trabajador del lobby, él. ¿Y qué es lo que hizo Carrió? Carrió toqueteó, porque se venía manoseando la propiedad, los derechos individuales, y puso una frasecita como que la Asamblea es soberana en la ley. Es decir, la Asamblea no puede decidir lo que quiere, son los derechos individuales que prevalecen. Pero bueno, he hablado en el Congreso, cuando fueron las comisiones, yo dije bilaterales el otro día, pero es bicameral porque eran de ambas cámaras. Todo esto, si bien alertó a algunas personas, no tuvo resultado. Y ahora sí, presenté un amparo donde yo pido amparo a la justicia, ¿no es cierto?, por esta cuestión de violación de derechos individuales, y no solamente en mi nombre, sino en lo que se llama ahora derechos homogéneos. Es decir, que si bien son derechos individuales, están afectadas millones de ciudadanos argentinos por esta situación, que justamente como hubo un fraude de parte del Estado, la gente no está en medida de reaccionar, porque nadie puede reaccionar si tiene violado por error, por fraude, que son los vicios del consentimiento, ¿no es cierto?, no puede reaccionar. Entonces he presentado el amparo en mi nombre y en nombre de los millones de ciudadanos argentinos que han sido estafados. Porque acá no es solamente una cuestión técnica, porque eso que si yo lo explico, lo hablo, es porque a la gente trató de ocultársele cuáles eran sus derechos, pero sobre todo estoy pidiendo amparo para tener una justicia rápida y que respete justamente el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir respetar el Estado de Derecho? Es que los jueces apliquen la ley que es de orden público y la Constitución Nacional. Porque hasta el momento, yo de acuerdo a lo que iba trabajando en mis expedientes, y todo esto ha llevado mucho tiempo para darme cuenta, porque esta gente viene trabajando también desde hace mucho tiempo, mucho más que yo, y tienen todo el engranaje muy bien aceitado. Hay un poder paraestatal, y los jueces, aunque a usted le parezca mentira, no
digamos, porque uno habla de poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, pero bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el poder judicial o los jueces? Es nada más que aplicar la ley en el caso concreto. Y los jueces no estaban aplicando la ley en el caso concreto, sino que aplicaban una ley diseñada por una estructura paraestatal como son estas corporaciones de administradores de consorcio que tienen un poder económico muy fuerte. Entonces, cuando yo iba a litigar y me fundaba en una ley, el juez no solamente no me hacía lugar, sino que me daba explicaciones doctrinarias de que yo hacía parte de un consorcio, o la persona fulana hacía parte de un consorcio, que yo tenía que pedir intervención del consorcio, ya todo como si fuera una asociación. Y yo no entendía nada. Entonces, lo que estoy pidiendo es justamente que se aplique una justicia. Estoy pidiendo amparo a la justicia para que se aplique una justicia acorde con el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es un derecho, si bien el derecho de propiedad también es un derecho fundamental, humano de primera generación, porque está protegido, además de hacer parte de la parte dogmática de la Constitución, está protegido por los tratados de derechos humanos. La ONU le da mucha importancia al Estado de Derecho porque dice que la justicia no puede ser efectiva si no se respeta el Estado de Derecho. El juez no está allí para hacer lo que le dicen los más poderosos o para hacer lo que a él se le da la gana. Es un trabajador, un técnico, un idóneo que tiene que conocer la ley. Si bien la ley se presume conocida por todo el mundo, él tiene la obligación doble, porque es su trabajo, de conocerla y aplicarla. Entonces, se están afectando derechos humanos aquí de los ciudadanos, porque lo que me pasa a mí le pasa a millones de gente, y como es de ciudadanos, y como es derecho civil, que es derecho privado, la gente no se entera, la opinión pública. Y no se entera la opinión pública tampoco porque acá hay un negocio en administrar propiedades ajenas, de los cuales hacen parte los administradores y las sociedades que han formado grupos de administración de consorcios. ¿Todo eso lo volcaste al amparo que presentaste? Todo eso lo volqué, incluso doy casos, doy ejemplos, y tuve que hablar de los lobbies, tuve que hablar de la caja negra que hay, porque acá los políticos, ¿a usted no le parece raro que se vote una ley por unanimidad? Una ley no se vota porque hoy me levanté con ganas de hacer una ley. Tiene que haber una exposición de motivos y especificarse por qué se legisla y qué problema se quiere resolver, qué ventaja se va a sacar de esa ley. ¿Cómo puede ser que los legisladores de Cava votaron por unanimidad y 6 meses después por unanimidad deciden de derogarla? ¿Eso es seguridad jurídica? Estamos hablando de nuestras libertades y de nuestras propiedades. Es decir, para volver un poquitito a lo que usted me dice siempre de que, bueno, pero el código está. Es más difícil derogar un código. Una ley como la de Cava fue más fácil. Un código es más difícil, porque es un conjunto de leyes y demás. Pero se puede derogar igual, y se va a derogar. Porque esto fue una estafa y un negocio para unos pocos y estafa para la generalidad de los ciudadanos, sobre todo con el hecho de habernos robado el fruto de nuestro trabajo, de haber mentido. Es decir, es el cuerpo del delito de lo que es la corrupción en Argentina en este momento, que tocó en las universidades, tocó al Poder Legislativo, tocó al Poder Judicial. Yo en esas 100 hojas explico más o menos por qué se tiene que derogar. Y se va a derogar el código porque es una vergüenza, es un engaño.
¿Cómo se puede votar a la altura de la historia que tenemos? ¿No es cierto? Que se haya votado a libro cerrado cuando nosotros empezábamos a nacer como nación, además de una ley, es una cuestión cultural. La gente tiene ya en la cabeza lo que es el derecho de propiedad. En ningún país del mundo existe el zafarrancho que han hecho, que ellos llaman ahora derecho de la propiedad horizontal, porque en Estados Unidos o en Inglaterra se hacen con las instituciones del Código Civil. Es una sociedad o no es un invento, un esperpento como el que hicieron acá, que además lo van diseñando poco a poco. Se está afectando también la seguridad jurídica. Pero bueno, vuelvo a insistir, este amparo lo presenté, cuando uno presenta un escrito tiene que ir a la cámara y hay una maquinita, no sé, yo eso ya no lo entiendo, es detrás del telón, es informático, que sortea qué juez va a tocar. Y bueno, me tocó un juez que yo sé que ese juez trabaja para el lobby, porque yo tengo sentencias de él. Entonces, me sortean el escrito, me toca ese juez y rápido redacto lo que se llama una recusación, una recusación con causa. Entonces hago 2 páginas, ¿no es cierto?, diciéndole al juez que no quiero que él entienda y quiero que sea parte de la causa por tal y tal razón. Y hace 15 días que lo tengo, él tiene que decidir si acepta que separarse de la causa o no, y lo tiene que fundar. No le estoy pidiendo de que se expida sobre el fondo del asunto. Pero hasta ahora le es muy difícil decidir de aceptar que está recusado con causa. Pero bueno, las cosas funcionan siempre y cuando todo permanezca en la oscuridad, ¿no es cierto? Por eso me parece, le vuelvo a decir, le agradezco que me invite, no solamente de ninguna manera tengo ningún tipo de aspiración personal, sino que me siento muy argentina, quiero a mi patria a pesar de todos los problemas que tenemos, y me parece que no merecemos y no podemos construir una patria sobre actos de rapiña, sobre actos de tan poca ética y moral. Y que son también de muchas consecuencias sobre la vida de las personas, porque acá no es solamente una cuestión de la propiedad, sino que se afectó la libertad de la gente. Fíjese esto del Consejo de Propiedad Horizontal, ¿a qué tendía? Si en ese consejo estaban los administradores de consorcios, los empleados de los administradores de consorcios, los encargados de edificios, bueno, y los que llaman ahora consorcistas, representados por asociaciones. Es decir, mi derecho con la cosa se resuelve entre yo y la cosa. No necesito hacer parte de ninguna asociación, porque, como le dije, era excluyente. El consorcio que se creó es justamente lo opuesto, es inclusivo e incluyente, porque al tener un objeto social, que el objeto social incluye todo lo que es el bien común que está decidido por los políticos, ¿no es cierto?, incluyen lo que ellos llaman el sector de la propiedad horizontal, que son toda esa gente que nombré, porque esas asociaciones a la cual la gente está recibiendo casi obligatoriamente, obligarlos a que se asocien a una asociación para estar representados, para poder negociar salarios. Y eso es algo ilegal. Si quiere lo podemos hablar en otra oportunidad, cómo están tratando, si bien se derogó el Consejo, la ley esta, están tratando por atrás taladrarle la cabeza a la gente y hacerle creer que es para su bien, cuando en realidad están actuando contra sus propios derechos individuales. Acá se aplicó perfectamente lo que describió muy bien un señor francés que se llama Sylvain Timsit,
que es la manipulación mediática para tratar de engañar a la gente cuando uno no le quiere hacer ver que se van a imponer cosas que son nefastas, de nefastas consecuencias, se van aplicando diferentes reglas. Una es, por ejemplo, aplicar las cosas gradualmente en el tiempo. Si quiere, esto del registro del administrador fue una cosita que se hizo para después seguir avanzando. Tratar también a la gente de manera infantil, como se ve en las fotos, cómo se mueve la reta y demás. Eso sería interesante hablar de cómo se llegó a esto por medio de esas reglas de manipulación mediática. Es decir, los diarios, sobre todo el diario Clarín y La Nación, han tenido un gran protagonismo, y las radios, en hacer creer a la gente que se estaba actuando cada vez que se daba un pasito en beneficio, cuando en realidad se estaba actuando para menoscabar y disminuir los derechos individuales que tenía. Marcela Quintar, el Facebook. Defendamos nuestra propiedad, y si pueden buscar para ver más tranquilamente en YouTube, ponen www.youtube y ponen Marcela Quintar, y sería interesante que puedan ver para que se pueda entender además las consecuencias que va a seguir trayendo este camino a donde los políticos de todo color y pelaje nos quieren inducir, porque absolutamente todo el mundo lo sabe, los políticos, pero nadie dice nada porque necesitan del dinero de esa caja negra para las campañas y después para mantenerse en el poder. Es decir, les importa un pito los derechos individuales de los ciudadanos. Entonces, quieren extraer constantemente dinero de nuestros bolsillos para ellos, los políticos, mantenerse en el poder y tener a la sociedad controlada. Es una manera de controlar a la gente. Cuando vimos la cantidad de billetes de José López en el monasterio de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, algo así como 9 millones de dólares y hasta plata de Qatar, un montoncito de esos fajos, algo así como 100.000, 120.000 dólares, vale un departamento en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un solo montoncito de dinero de José López, que era la plata de todos nosotros, es de lo que estamos hablando. Usted, que ha tenido la fortuna de juntar ese montoncito para poder comprar un departamento, bueno, a partir del Código Civil que está en vigencia hace un año, ya se lo pueden quitar con más facilidad. De eso estuvimos hablando una vez más con Marcela Quintar, que es abogada, y una vez más en Mañana, Tarde y Noche, que desde hace 3 años, desde cuando empezó a hablarse e intentando esta modificación que se logró, ya nosotros venimos alertando desde nuestros humildes espacios. Esto es Mañana, Tarde y Noche, de lunes a viernes a la hora 15 por www.ucrweb.com.ar. A continuación, en la programación, Lilian Galloso con La Alegoría de la Caverna. En la operación técnica, Felipe García. Como Charlie Espineta, nuestro flaco Espineta, también en la operación técnica de la emisora. www.arturocavallo.com.ar. Producción periodística Hernán D'Angelo.